lo correspondiente al módulo 3, que es el último módulo, al módulo 3, que es la última unidad, que es la unidad 3 del módulo ya. Y este módulo lo cerramos esta semana y lo vamos a cerrar con broche de oro, lo vamos a cerrar con la práctica. Y ya en la semana que viene, entonces, iniciamos a partir del lunes el módulo 4. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Por favor, me hacen saber si se visualiza, si la pueden ver. Sí, se ve. Profe, se ve. Ok, perfecto. Entonces, miren, chicos y chicas, esta es la unidad 3 del módulo 3. Aquí básicamente vamos a ver muchos conceptos y vamos a ver la parte de desinfectantes como tal. Señores, necesito que me ayuden con el tema del micrófono, por favor. Porque ustedes saben que yo no los puedo ver, no los puedo desactivar porque no estoy en la plataforma ahora mismo. Sí, estoy compartiendo la pantalla. O sea, ayúdenme ahí con ese tema, porfa. Entonces, les hablaba y les decía que básicamente vamos a ver todo lo concerniente a los términos como tal, de desinfección, etcétera. De hecho, yo le puse un tema bastante interesante en el foro, que es sobre las normas de bioseguridad. En un momentito chequeo el foro de ustedes. Entonces, tenemos varios términos que en cierto punto serían buenos entenderlos a la hora de nosotros estar en el área, porque son términos que se utilizan mucho. Vemos lo que es transmisión, que no es más que el contagio por medio directo e indirecto. Vemos lo que es asepsia, que es ausencia de infección. Algo que está aséptico es algo que está limpio. Salud, estado óptimo biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de una persona. O sea, el estado óptimo de un ser humano, eso es salud. Las normas en bioseguridad, que es un conjunto de reglas establecidas para conservar a la salud y seguridad del personal, paciente y comunidad frente a los riesgos de infección. Miren, las normas de bioseguridad no son más que esas barreras de protección que utilizamos a la hora de estar en un área de salud, un área odontológica, un área clínica. Dígase que esas son como medidas o métodos que utilizamos para llevar lo que es una correcta norma de bioseguridad. Bioseguridad también implica el hecho, por ejemplo, de que en los centros de salud, específicamente en el área de odontología, utilizamos muchos objetos cortopunzantes y materiales biológicos. Entonces, esos objetos como agujas, bisturí, puntas de, o sea, agujas de jeringas hipodérmicas, agujas de sutura, todo ese tipo de material que es cortopunzante, dentro de las normas de bioseguridad nos dicen, denme un segundito, nos dice que debemos de ese tipo de material empacarlo antes de desecharlo de una manera correcta. Entonces, a eso que se refiere todas las normas de bioseguridad. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sigo entonces? ¿Alguien levantó la mano? Yo escuché la notificación, pero no me doy cuenta quién fue. Pues no lo puedo ver. Bueno, entonces, las normas en bioseguridad se refieren a todo eso, se refieren a las señalizaciones que debemos de tener dentro de un centro, que diga salida de emergencia, entrada, rayos X, todo ese tipo de parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de estar en un área de salud, que por lo regular uno no lo visualiza ni lo lee, porque no nos gusta leer. Todo eso son normas en bioseguridad. Por ejemplo, que los tomacorrientes estén señalizados, que diga cuánto voltio tiene.
Todo eso son normas en bioseguridad. Tenemos lo que es antisepsia, que es inhibición patogénica de los microorganismos para evitar infección. Por ejemplo, algo que es antiséptico, que yo les mencionaba en clases pasadas, es el alcohol. Ustedes recuerdan que yo le di el ejemplo de las manitas limpias que contienen alcohol, que por lo regular todo ese tipo de componentes que contienen alcohol, como su nombre lo dice, inhiben la producción microbiana, no evitan que los microbios, evitan que los microbios se propaguen. Ellos lo que no lo eliminan, pero evitan que ellos se propaguen, que se multipliquen. Eso es antisepsia también. Barreras, que también pertenecen a lo que es la norma de bioseguridad. Dice barreras que son obstáculos para evitar la transmisión de infección. Ve que volvemos a repetir palabras dentro de este glosario. Infección es un acto de adquirir una enfermedad contagiosa. Antiséptico es un agente que inhibe, pero no necesariamente destruye microorganismos. Actúa sobre tejidos vivos. Antiséptico viene de antisepsia, o sea que el antiséptico vendría siendo el producto como por predilección, ¿verdad? Y la antisepsia vendría siendo el proceso de cómo se hacen las cosas, para que ustedes tengan una idea. Entonces, aquí tenemos técnicas antisépticas. Las técnicas de antisepsia son generalmente divididas en 3 tipos. Vemos lo que es de germinación, que no es más que la limpieza. Por ejemplo, en el módulo pasado hablábamos de que para poder hacer un proceso de esterilización de los instrumentos, de todo el instrumental odontológico, debía de pasar por un proceso de limpieza, con agua, con jabón, con cloro, le decía yo. Y, por ejemplo, esa palabra de germinación, ¿a eso qué se refiere? Por ejemplo, la de germinación no te garantiza que al 100% se elimine todo el material que se encuentra o los microorganismos, virus, hongos o esporas que se encuentran dentro de ese instrumental que utilizamos. Pero sí es un proceso que garantiza que el proceso de esterilización tenga éxito. Como tal, hay que hacerlo, es una cadena. Entonces, la germinación consiste en un barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos, como por ejemplo lavar las manos con jabón. Ese fue el mismo ejemplo que yo le puse cuando estábamos hablando del término de limpieza. La desinfección consiste en disminuir o eliminar parcialmente los microorganismos por medio de sustancias químicas como el alcohol. Vieron que el alcohol es un antiséptico, que yo solo mencioné ahorita. Y la esterilización, que consiste en la eliminación total de microorganismos en un objeto o área usada, métodos físicos como calor, las radiaciones o las infiltraciones, o usando métodos químicos como el dióxido de etileno, ultraionizantes o aldehídos. Eso se lo expliqué yo el domingo a ustedes. Técnica del lavado de manos. Esa es otra de las prácticas que vamos a ver el sábado, que son las técnicas del lavado de manos. Mire, esta técnica que está explicada aquí es una técnica sencilla. Es una técnica que te va a ayudar. Ustedes saben que dentro del área, es verdad que vamos a estar con barreras, guantes, mascarilla, gorro, pero eso no significa que esas barreras sean al 100%. Ok, no nos podemos bañar luego de, que sería lo ideal, luego de haber salido de un hospital, que existiera un baño donde tú puedas dejar los gérmenes que sacaste de ahí, pero por lo menos está la parte que más usamos, que son las manos. Y esta es una técnica sumamente fácil, sencilla y que te va a ayudar y a garantizar de que esas manos estén dentro de lo que cabe, vamos a decir un 70% limpias. Se dice que
Hay varios tipos de lavado de mano. Hay uno que es quirúrgico, que ese por lo regular no lo vamos a utilizar porque aunque se hagan cirugías dentro del área odontológica, nosotros no vamos a quirófano. Esa más bien se usa cuando se va a quirófano. Pero si quieren hacerlo dentro del área odontológica para ustedes estar más tranquilos, pues mucho mejor. Esta consiste, bueno, aquí te habla paso por paso, dice subirse las mangas hacia el codo, o sea, retirarse todo la ropa hacia el codo. No quitarse la ropa, dije subirse las mangas. Retirarse el reloj, anillos, que sería lo ideal, no trabajar con ellos. Mojarse las manos con abundante agua. Aplicarse, aquí habla de 3 milímetros de jabón, pero eso no, como ustedes no tienen manera de medirlo. Casi siempre los mismos dispensadores te dicen qué cantidad de jabón coger. Hacer fricción con las palmas de las manos, empuñando por de 10 a 15 segundos. Yo lo voy a hablar, pero eso lo vamos a concretizar y a practicar el sábado, si Dios lo permite. Dice a enjuagar las manos con abundante agua, secar con una toalla de papel, que es lo ideal para no dejar gérmenes dentro del área, y cerrar la canilla o la perilla del lavamanos con la toalla. Aquí habla de una parte muy importante que es la asepsia en el laboratorio. Habíamos visto que el término asepsia era la ausencia de infección ahorita, entonces a eso que se refiere a la ausencia de todo tipo de microorganismos dentro del área. La asepsia en el laboratorio, dice del laboratorio, pero vamos a invertir la palabra y vamos a irnos al área odontológica. Se refiere a la limpieza de todo, de todos los rincones y de todos los espacios que se encuentran dentro del área. Aquí habla más bien clínicamente de lo que es el laboratorio, probetas y un sinnúmero de utensilios que se utilizan mucho en laboratorio, pero aquí habla de los detergentes o disolventes que se utilizan con mucha frecuencia para lograr este tipo de método. Y es con solventes y jabones que son utilizados en el laboratorio, como son el ácido fénico, ácido cianhídrico, óxido de etileno, clorhexidina. Este es muy utilizado en el área odontológica, la clorhexidina. Yo le voy a subrayar lo que se utilizan en odontología. Más bien la clorhexidina para uso externo, dígase de limpieza de sillón y eso, se usa para uso interno, o sea, se le indica mucho a los pacientes. Derivados mercuriales, derivados del yodo, ácido bórico e hipocloritos. El hipoclorito también es utilizado con mucha frecuencia en el área odontológica. Los que se han hecho tratamientos de canal en su momento seguro han escuchado esa palabra o la han oído mencionar, lo que es el hipoclorito, que es un agente químico que ayuda a la limpieza de los conductos de los dientes. Entonces, meramente la asepsia se refiere a la limpieza total de lo que es el área clínica o el área de trabajo. Eso lo vamos a practicar el sábado, cómo limpiar correctamente un sillón. Y a crear un poquito de conciencia también, porque muchas veces pensamos nosotros como futuros auxiliares que no nos va a tocar ser paciente en algún momento. Entonces vamos a pensar en que cada persona que se va, o sea, que llega al área odontológica es un familiar o es usted mismo, para que así tenga los protocolos de higiene y de asepsia correctos a la hora de que ese paciente salga y entre, garantizándole al que entra, que no se va a contagiar con las enfermedades del que sale. Aquí habla del correcto manejo del instrumental contaminado. Yo siempre le he recalcado en todas las clases, después que estamos hablando ya del área
o de las enfermedades meramente odontológicas, que una manera fácil y rápida de nosotros evitarnos problemas es siempre manejar el instrumental de todo el mundo como si estuviera contaminado. Pero aquí habla de contaminado de una enfermedad extra, dígase, no solamente los microorganismos que se encuentran de manera normal en la boca, sino se habla de VIH, se habla de hepatitis B. Pero yo siempre les he dicho a ustedes que independientemente de, como ustedes no saben qué tiene ese paciente, y muchas veces los pacientes no dicen lo que realmente poseen, a todo el mundo lo manejen de la misma manera, que tengan la misma asepsia y que tengan el mismo manejo con el instrumental. Dígase que un instrumental que ustedes utilizaron con un paciente no lo usen con otro, sin haberlo fregado, sin haberlo pasado por el debido proceso de esterilización, limpieza y por agentes químicos si es necesario, porque no todo el mundo tiene el mismo protocolo, pero por lo menos la limpieza y la esterilización, que eso es lo que comúnmente se hace. Entonces dice que el proceso de limpieza debe reducir el número de microorganismos presentes en los artículos, eliminar la materia orgánica o inorgánica conteniente, permitir que los artículos una vez esterilizados tengan un nivel de seguridad. Recuerden que yo les decía que si no hacemos el primer paso, que es la limpieza bien, ya ese proceso de esterilización va dañado totalmente. O sea, que no cuenten con que lo que no quitó la limpieza lo va a quitar, o sea, una buena limpieza lo va a quitar la esterilización. Eso puede afectar. Lavar todo el instrumental que ha sido utilizado durante el acto quirúrgico, como también el que se cree que no ha sido utilizado. ¿A qué se refiere eso? Que muchas veces colocamos materiales en la bandeja al paciente, pero no se utilizan. Y uno dice, o sea, uno para sí dice, bueno, ese espejo no se usó. Yo lo puedo poner en la próxima bandeja para el próximo paciente, pero usted no lo sabe si bien con una bacteria o qué pudo haber pasado por ahí, o si el doctor lo tocó en un momento determinado que ustedes no se dieron cuenta. Entonces, todo el instrumental que se encuentra en la bandeja hay que fregarlo, hay que limpiarlo, hay que esterilizarlo. Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga microbiana, ya sea por acceso directo durante el lavado o desmontando el instrumental. La limpieza, desinfección y o esterilización deben permitir la remoción total del material orgánico e inorgánico, del agente de limpieza y del desinfectante y o esterilizante. Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización que van a ser sometidos. Recuerden que, por ejemplo, hay materiales que no se pueden colocar en el autoclave ni en la estufa seca porque se derriten. Entonces, ese tipo de material, que por lo regular es plástico, pasa por dos procesos, que es el de limpieza y el de desinfección, o sea, por un agente químico. No pasa por la esterilización como tal, porque no todos los plásticos, no todo tipo de plástico se puede poner dentro ni del autoclave y de la estufa seca menos. Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización al que van a ser sometidos. Para los instrumentos que tienen diseños, o sea, esos son instrumentos que vienen, por lo regular los instrumentos del área odontológica no vienen lisos, sino que los mangos, o sea, la parte donde tú lo agarras, vienen con alguna ranurita y ese tipo de cosas. Eso hay que hacerle mucho énfasis y fregarlo bien, a eso que se refiere. Pero ustedes no, es muy raro que ustedes se encuentren un instrumental de odontología liso. Casi siempre tienen ranuritas, porque es una manera como práctica para el mismo clínico, el mismo odontólogo poder agarrarlo. El lavado manual del material. Bueno, aquí habla por el proceso que pasa el instrumental como tal. Se habla de un lavado, se dice que se debe cepillar de manera, yo diría que extrema.
toda la superficie de todo ese instrumental. Luego que todo ese instrumental es lavado, yo le decía que a mí me gusta preparar en el consultorio un jabón con un poquito de cloro, al mismo jabón echarle un poquito de cloro, y ahí yo voy fregando mis instrumentos, con eso yo lo friego. Luego lo enjuago bien, sacándole todo el jabón que tiene, porque las partículas de jabón, si se quedan, por ejemplo, en los espejos, cuando tú lo entras en el esterilizador, aunque tú lo seques, esa parte se quema. Si no lo enjuagan bien, el instrumental, por eso es que muchas veces se oxidan, porque le dejan partículas de jabón al instrumental. Hay que enjuagarlo bien, luego de haberlo enjuagado bien, dice que debe ser secado, pero, por ejemplo, en el caso de que vaya a pasar por un proceso de desinfección, dígase por un agente químico, como un glutaraldehído o o alcohol, que muchas veces hay odontólogos que lo pasan, después de ser lavado y enjuagado, debe ser pasado por ese proceso de desinfección. Y luego del proceso de desinfección es que tiene que ser secado. En el caso de que ustedes no lo vayan a desinfectar, sino que lo vayan a pasar desde el proceso de limpieza a la esterilización, entonces sí debe ser secado. Tiene que ser secado y bien seco, porque vuelvo y les repito, si se quedan partículas de algún detergente o de la misma agua, cuando ustedes lo pasan por el proceso de calor, ya sea húmedo o seco, el instrumental tiende a oxidarse. Una vez finalizado el lavado, se debe descargar los cepillos. O sea, se habla también de que los objetos que utilizamos para fregar los materiales, ya sea una esponja, un cepillo, también deben ser pasadas por un proceso de desinfección, porque recuerden que esas bacterias se quedan ahí también. Una vez se hizo un estudio, creo que fue en la Pucamaima, una tesis que se hizo en una ocasión, de por qué los cepillos dentales se cambiaban cada 3 meses, porque hubo una compañía que dijo que el cepillo dental no había que cambiarlo cada 3 meses, que eso era un marketing de venta que tenía una compañía X y por esa razón hacía los cepillos malos para que se dañaran y en 3 meses la gente tuviera que botarlo y comprarse otro. Pero se determinó durante el estudio que los microorganismos que se quedan atrapados en ese cepillo, eso no tienen una comparación. Entonces, imagínense ustedes están usando por más de 3 meses un cepillo dental, la cantidad de bacterias que debe de tener. Por más que ustedes lo enjuaguen, usen pasta y eso, siempre se quedan partículas. Entonces, por eso es la necesidad de cambiarlos cada 3 meses, para evitar que esas mismas partículas que usted se retiró con el cepillo vuelvan nuevamente a la boca y terminen haciéndole un daño más que un bien. Entonces, a eso mismo se refiere con este tipo de aditamentos que utilizamos para el fregado del instrumental, que también no solamente el instrumental debe pasar por un proceso de desinfección, sino también los utensilios. Inmunización. Las inmunizaciones son una prioridad sanitaria, así como un servicio y una actividad pública esencial en los establecimientos de salud. Dentro de este contexto y en concordancia con los lineamientos de política de salud, es necesario incrementar sostenida y progresivamente las coberturas de inmunizaciones, impidiendo por consiguiente la circulación de virus, bacterias que causan enfermedades inmunoprevenibles. La inmunización se refiere al proceso que ustedes debieran o deben pasar a la hora de ustedes estar trabajando en un área de salud. Yo le decía, no sé si a este grupo o al otro, que para ustedes trabajar en el área odontológica se le exige un sinnúmero de, déjenme ver que me está escribiendo alguien aquí. Ok.
se le exige un sinnúmero de vacunas, por ejemplo, la del tétanos, la de la hepatitis, que por lo regular son los agentes que ustedes se van a encontrar con más frecuencia dentro del área odontológica, por el uso de objetos cortopunzantes. Esas son las que se le exige con mucha frecuencia, pero son muchas las vacunas. Y miren ahora también con el tema del coronavirus también, que esa es otra de las tantas que ustedes tienen que tener al día para ustedes poder trabajar en un área de salud. También vemos aquí en esta guía los desechos hospitalarios. Vemos que hay un sinnúmero de clasificaciones de los desechos hospitalarios, que son residuos producidos por una instalación de salud. Dentro de la clasificación que tenemos de los desechos hospitalarios, tenemos los desechos comunes, no peligrosos, como por ejemplo cosas plásticas. Por ejemplo, no representan un peligro para la salud. Las características son similares a las que presentan los desechos domésticos comunes, como papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de alimentos y materiales de limpieza de patios, jardines, entre otros. Los objetos cortopunzantes, infectados o no, agujas hipodérmicas, jeringas, petites, depauster, agujas, bisturí, mangueras, placas de cultivo, cristales, etcétera. Eso era lo que yo le decía ahorita, que, por ejemplo, en particular en mi consulta, yo lo que hago para poder desechar o tirar a la basura ese tipo de objetos es que utilizo un galón de eso, de lo de detergente, de Mistolín, de cloro, que se están terminando o que se terminó, y ahí voy colocando todo lo cortopunzante, dígase agujas, carpules de anestesia, bisturí, todo lo que yo utilizo dentro del área odontológica que sea cortopunzante, yo lo desecho en ese galón. Entonces, cuando ese galón se llena, yo lo tapo, lo sello, y hay que colocarle por fuera un sticker que diga que es peligroso, que ese envase contiene objetos peligrosos, dañinos para la salud, para que nadie lo toque. Señores, hay que pensar en todo el mundo. Incluso ustedes mismas, las asistentes, que son las que limpian el área y recogen todo, hasta para ustedes es peligroso tener una aguja suelta en una funda, y más en una funda plástica, que ustedes saben que eso se rompe de nada. Entonces, una manera de evitar cortarse es colocándolo en ese tipo de aditamento o de envase, y luego entonces ya que puedan ser desechados a la basura. También están los desechos infecciosos o biológicos, son materiales provenientes de la sala de aislamiento de pacientes, desechos biológicos, excreciones, exudados, papel, material biológico, cultivos, etc. En el caso de nosotros, la saliva. Y podría decirse que, por ejemplo, cuando hacemos extracción en las muelas, los pedazos de diente, todo ese tipo de cosas. Sangre humana y productos derivados, la sangre, bolsas de sangre, muestras de sangre, plasma y otros componentes sanguíneos. Eso están dentro de los desechos. Desechos anatómicos, patológicos y quirúrgicos, como tejidos, órganos o partes de fluidos corporales o muestra de ellos. Desechos de animales provenientes del laboratorio, esa no es nuestra área de competencia, gracias a Dios, nosotros no trabajamos con animales. Desechos químicos y farmacéuticos, por ejemplo, ustedes saben que para la fabricación de diferentes medicamentos se utilizan diferentes químicos para lograr un medicamento como tal. Entonces, a esos desechos es que se refiere, los desechos químicos y farmacéuticos. Los desechos químicos constituyen un peligro para la salud por sus características propias de desechos inflamables, desechos corrosivos o desechos reactivos. Los desechos radioactivos, por ejemplo, en el área odontológica vamos a encontrar el desecho de la... Utilizamos un químico para
Para revelar las radiografías dentales, hay una radiografía que se llaman panorámicas y otra radiografía que se llaman periapicales. La vamos a ver más adelante. Esos desechos radioactivos se refiere a ese tipo de desecho, por ejemplo, llevándolo al plano del área odontológica, a ese tipo de desecho que se refiere a ese líquido que se utiliza para revelar la radiografía, que es bastante peligroso. No se puede trabajar sin guantes, o es lo preferible porque da reacciones químicas en la piel y aparte de eso, mancha muchísimo. Yo cuando estaba en la universidad, yo dañé todos los uniformes de la universidad con ese tipo de líquidos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, profe. Dígame. Tengo una duda. ¿Usted también nos va a enseñar a tirar con la panorámica? Panorámica no, porque lamentablemente el panorámico que tengo en el hospital no está instalado, pero si tuviera instalado los enseñara también. Por lo menos periapicales, que son las pequeñitas, vamos a tomarlas, a revelarlas, o por lo menos a revelarlas, y ese tipo de cosas. Eso sí lo vamos a aprender, pero panorámica no. Lamentablemente, pero si no, también diéramos un curso de eso aparte, pero no, de panorámica no tenemos panorámico para dar la práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo se entendió o no se entendió nada? Vamos a ver, los escucho. ¿No tienen ninguna pregunta? Se entendió todo, profe. Doctora, todo bien. Lo que yo sí quería preguntarle, porque ahorita se me cayó la llamada, si se eligió cuál era la hora. De 8 a 12 vamos a estar en el hospital el sábado en la mañana. Ok. Y otra cosa, en la plataforma de Fundamer, usted no había dejado unas tareas que sea como coloca la imagen y como explicar. Yo no las llené porque yo no entendía bien. Yo había hablado el domingo. Eso fue que yo no entré. Yo puse en la plataforma un área que se dice área de práctica. Me imagino que es a esa que tú te refieres, ¿verdad? Sí, a eso. Entonces, el área de práctica, toda el área de práctica, yo les expliqué el domingo pasado a los que se conectaron, que es donde ustedes van a subir las imágenes de la práctica que vamos a hacer el sábado. Que eso lamentablemente ustedes no lo podían llenar porque la práctica no la hemos hecho. Ahora, yo les subí unos documentos en Word para que ahí en Word ustedes describieran paso por paso lo que ustedes hicieron y ahí mismo debajo de esa descripción, por ejemplo, yo limpié los instrumentos, lo sequé, lo enjuagué, luego lo pasé por un proceso de desinfección con una sustancia llamada tal, lo sequé nuevamente, lo puse en el esterilizador, en un autoclave a tanto grado por tantas horas. Ya, esa es la descripción, por ponerle un ejemplo. Y luego debajo ponen la foto, ustedes haciendo el proceso, limpiando el instrumental, poniéndolo en el esterilizador y así sucesivamente. Wilfrania me levantó la mano y luego Maris Lady. Sí, profe, disculpe que yo entré un poco tarde en la clase, entonces cuando dijeron la hora de la reunión para el sábado no escuché bien porque tengo el internet malo. Ok, Maris Lady, ¿qué era lo que quería preguntar? Maris Lady, te escucho. Maris Lady. Maris Lady, te escucho. Parece que ella tiene problemas, pero ella me había preguntado a mí que cuál era la vestimenta que vamos a utilizar el sábado.
Ok, miren, hay otra persona que está pendiente. Cuando yo termine de decir, entonces contesto la otra pregunta. Entonces, Wilfrania, mira, la práctica va a ser el sábado de 8:30 a 12 del mediodía. Es probable que antes de las 12 hayamos terminado el sábado, ¿de acuerdo? Se eligió el sábado, ustedes fueron los que estuvieron de acuerdo. Y se va a hacer en la mañana, solamente en la mañana. Ahora, los que no puedan ese sábado, porque necesitan hacer la práctica, entonces se dirigen a mi consultorio y me escriben de manera privada, el que no pueda, para yo ubicarle un espacio, entonces, y ahí hagan la práctica. No sé qué era lo que quería preguntar Maris Lady, si era lo de la vestimenta. Yo le decía y le dije en clases anteriores que la vestimenta yo no exigía que fueran en uniforme, porque yo sé que la gran mayoría no lo tiene. El que quiera ir en uniforme, perfecto, lo puede hacer, no hay problema. El que no lo tenga, que vaya en ropa normal. Quiero que vayan en zapatos, no vayan en zapatillas, zapato, no zapatilla. En su suéter, no con blusa descotada, ni con escote, ni nada de eso. Recuerden que para un área clínica que ustedes van, y aunque esté limpia, técnicamente ustedes no saben qué puede haber ahí. No quiero que nadie se contagie de nada. La otra persona aquí va a hacer una pregunta. Lo que pasa es que no tiene nombre el usuario. La otra persona que me levantó la mano puede hacer la pregunta. Buenas, yo levanté la mano, pero ya usted dijo que solamente era en horario de la mañana, el sábado. Sí, sí. Eso fue lo que ustedes dijeron que querían en la mañana, que se le hacía más fácil. Hubo una persona que dijo que si en la tarde lo hacían ella estaba bien, pero que si en la mañana lo hacían no había problema. Sí, porque yo había escrito y dije que el sábado a las 2 yo podía a partir de las 2. Pero como ya todo el mundo está de acuerdo, entonces yo hablaré con usted y nos pondré de acuerdo para ir a su consultorio, porque entonces el sábado es el único día que yo trabajo y no podría en la mañana. Ok, entonces tú me escribes privado y nos ponemos de acuerdo. ¿Alguien más quería? Maris Lady, puedes desbloquear el... Déjame ver si te puedo quitar el silencio de... Quítale el silencio al micrófono. No puedes. Bueno, Maris Lady, estás hablando pero no se escucha. ¿Alguien más le escucha o soy yo que no le escucho? No se escucha. No, no se escucha. Pero puedes hacerla por el chat, lo estoy viendo, puedes hacerla la pregunta para contestarte. Ok. Yo entonces le decía que si el que quiera ir en uniforme y lo tiene, lo puede hacer, pero si no, en caso de que no lo tengan, yo no voy a obligar a nadie a que compre uniforme, ni mucho menos, si no vayan en su ropa formal, con su tenis o su zapato, pero no zapatilla, no quiero zapatilla. Incluso dejé grabando la clase para que después no digan que yo no lo dije. Voy a dejar de grabar.